El agua es vida, el agua nutre. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes? ¿Nos extrañaron? Nosotros muchísimo, porque en cada podcast se va fortaleciendo el cariño entre ustedes y nosotros. Les saludan César Lacerna y Lourdes Tupac Yupanqui. Muy buen día, así es. Y ese cariño se plasma también en la audiencia que crece día a día. la audiencia de Tiempo de Cambios, que es un proyecto informativo del Sistema de Naciones Unidas en Perú, con participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Centro de Información de las Naciones Unidas SINU. En este podcast encontraremos especialistas que nos ayudarán a comprender mejor cada tema relacionado al cambio climático y nos indicarán qué podemos hacer para enfrentar sus efectos negativos. Y en esta edición de Tiempo de Cambios, el tema principal será el fenómeno El Niño, que ya está tocando las puertas de los países de la región, entre ellos el Perú. Pero además nuestro país también sentirá los efectos del Niño global. ¿Qué significan uno y otro? ¿Y qué debemos hacer al respecto? Se lo contamos luego de este mensaje, aquí en Tiempo de Cambios. La transformación del sistema agroalimentario es crucial para abordar el cambio climático, ya que la agricultura emite alrededor de 1/4 de los gases de efecto invernadero. Estamos de regreso en Tiempos de Cambios. Lourdes, señalabas que en los siguientes meses el Perú sentirá los efectos del Niño costero y del Niño global. Explícanos, por favor, la diferencia entre uno y otro. Claro que sí. El fenómeno del Niño, también llamado Niño costero, es un patrón climático natural que se produce en el Océano Pacífico tropical y se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del océano y de los vientos en la región. Vientos que disminuyen. Esto origina que las precipitaciones aumenten y con ello el riesgo de inundaciones en la zona norte y central de nuestro país. ¿Y a qué se debe su nombre? Bueno, los pescadores del puerto de Paita, en la región Piura, observaron que las aguas aumentaban su temperatura durante la época de las fiestas navideñas y que algunos bancos de peces disminuían. Por eso llamaron a este fenómeno El Niño, en referencia al Niño Jesús. ¿Y el Niño global? El Niño global, también conocido como el Niño Oscilación del Sur, es un evento que ocurre cada cierto tiempo en el Pacífico tropical y se da cuando las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico tropical central y oriental se vuelven cálidas, hecho que puede causar fenómenos climáticos en todo el mundo, entre ellos el Perú. Pero lo importante es saber qué tanto uno como el otro pueden causar lluvias, inundaciones, deslizamientos de lodo. Y en este podcast vamos a referirnos sobre todo a cómo afectarán estos dos fenómenos climáticos a la zona norte de nuestro país. Para ello, nuestro equipo periodístico ha producido el siguiente informe especial. Escuchemos. El Perú, en los siguientes meses, afrontará un periodo climático que podría tener efectos negativos. El Niño costero se va a juntar con efectos del Niño global. Tal vez uno de los grandes perdedores de este problema, de esta concurrencia entre el fenómeno del Niño, que además es un fenómeno recurrente, y esto lo sabemos desde las épocas prehispánicas. O sea, el Niño vuelve siempre, ¿no? Obviamente ha habido secuelas peores, años peores, pero en general es un tema que siempre viene, que es también lo que nos dice siempre el país, siempre podría estar mucho mejor preparado para esto. Entonces tenemos eso, que efectivamente lo que más afecta es la agricultura, pero es que cuando hablamos de agricultura estamos hablando de la alimentación. Mariana Escobar, representante de la FAO, a quien acabamos de escuchar, hace notar también que el Niño costero y el Niño global nos afectarán cuando ya hemos estado sufriendo por efectos del cambio climático alteraciones en la floración de los cultivos. Alteraciones que ocasionaron, por ejemplo, que el limón escaseara y subiera de precio. Estamos viendo lo que va a pasar, por ejemplo, con el mango. Se calcula que casi el 80% de la cosecha de mango Kent, que es el mango peruano que llega al mercado global, parece que el 80% se puede perder, etcétera. Pero los pequeños productores en la zona de costa han perdido sus cosechas. Lo cierto es que el impacto del cambio climático es particularmente severo en el Perú. Según las Naciones Unidas, se estima que el 67% de todos los desastres o emergencias que ocurren en el país están relacionadas con el clima y con el cambio climático, nos dice Iván Bodger.
oficial nacional de políticas de Naciones Unidas del Programa Mundial de Alimentos en el Perú, PMA. La frecuencia e intensidad de los eventos y fenómenos como el fenómeno del Niño también están aumentando como consecuencia del cambio climático. Entre 2015 y 2019, los episodios de fuertes lluvias aumentaron más de 200%. Las inundaciones aumentaron casi un 100% en número de emergencias por este peligro. Las heladas en un 50% y los deslizamientos de tierra también aumentaron en su frecuencia. Estas son señales de que no solamente es la variabilidad climática la que está ocurriendo en nuestro país, hay ya claramente indicios de los efectos del cambio climático. Precisamente, el Programa Mundial de Alimentos en el Perú, PMA, hizo este año un completo estudio sobre los efectos que podría tener en nuestro país este fenómeno, el Niño Global. Un estudio que debería leer cada peruano. En un escenario de menor impacto, más de 1 millón de personas podrían ser afectadas, principalmente en la zona norte del país y el norte de Lima. Podrían ser afectados en sus medios de vida, su capacidad productiva, y podrían llegar incluso hasta el 1,5 millones de personas. Ese 1 millón o 1,5 millones de personas requerirán de asistencia no solamente para la alimentación, también para la salud, para conservar sus medios de vida. Un escenario de mayor impacto señala que en el Perú las lluvias e inundaciones se darían en casi toda la costa y también se manifestaría en la sierra un frente de déficit hídrico severo, así como de inundaciones en el oriente. Este escenario podría alcanzar entre las 2 a 3 millones de personas. ¿Qué hacer? Responde en primer término Mariana Escobar, representante de la FAO. La gestión de los mismos tiene que ser distinta y eso implica que las formas de ejecutar, por ejemplo, los presupuestos tienen que ser distintas. Y yo creo que también es entender que más que estar preparados, claro, cada vez para cada emergencia, es que la recurrencia de estos fenómenos va a ser cada vez sea más corta. Ya lo que hay que pensar más que en planes de emergencia es cómo vamos a adaptarnos y a mitigar estos riesgos en el mediano y en el larguísimo plazo. Y así como las autoridades e instituciones, las comunidades tienen que unirse para constituir la barrera primaria frente a los efectos del fenómeno del Niño antes que éste llegue. Y a nivel comunitario y familiar nos falta manejar mejor los conceptos de cómo prepararse ante las emergencias, cuáles son las estrategias de respuesta tanto familiar y comunitaria, establecer cierta capacidad a nivel comunitario en activos para proteger a las poblaciones. Defensas ribereñas, vías de evacuación, albergues, comedores de emergencias, como también otras estrategias que les habiliten para restablecer los medios de vida y o mitigar los efectos de los embates de la naturaleza. Además, una de las acciones que deben llevar adelante los diferentes niveles de gobierno es un efectivo sistema de alerta para la población, sostiene Maemi Chinen, especialista del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Hace unos días hemos tenido una reunión con el Ministerio de Agricultura y nos explicaba el viceministro que se ha implementado un sistema de alerta temprana, sobre todo para la activación de quebradas, ¿no? Para poder determinar y poder evacuar a la población que está cercana a las 1,000 y pico quebradas que están bajo observación a nivel nacional. ¿Pero qué sucederá en el mar peruano? ¿Cómo se pueden preparar los y las pescadoras para prevenir el impacto del Niño? Alicia Gallardo, especialista en pesca de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, responde. Hoy día los recursos ya no están disponibles, por ejemplo, la sardina, la anchoveta, que es un recurso muy importante del Perú, la corriente Humboldt, y el pescador ya no puede sacar los recursos. Entonces, lo que se está trabajando con las comunidades es fundamentalmente una especie de reconversión, dotar de competencias y capacidades a nuestros y nuestras pescadoras de otros elementos, por ejemplo, a través de la acuicultura a pequeña escala, una acuicultura con recursos nativos. También se ha trabajado muchísimo en el ecoturismo, el turismo relacionado con la protección del medio ambiente. También está relacionado con la artesanía, por ejemplo, de diversos recursos relacionados con la pesca y la acuicultura. Y también potenciar las cooperativas, la asociatividad de la pesca y la acuicultura, producir una anchoveta salada, por ejemplo, para la alimentación escolar. Yo creo que hay que preguntarle a nuestros pescadores y pescadoras, ellos
puede que tengan muchas más ideas y además tienen la cultura de generaciones también pudieron ser capaces de adaptarse. Tanto para el cambio climático, el niño global o el niño costero, el tiempo de actuar es hoy. Muy cierto, el tiempo de actuar es hoy. Y esa es la razón de este programa, que usted, amigo, amiga, oyente, puede contar con la información necesaria, haga un sano ejercicio reflexivo y pase a la acción. A la acción climática, que juntos, de manera organizada, podemos cuidar nuestro planeta, nuestras fuentes de agua y nuestra seguridad alimentaria. Y en un momento escucharemos una experiencia muy interesante que están llevando a cabo unos agricultores en el norte de nuestro país, al que los estudios señalan como la región que más recibiría los embates de los fenómenos climatológicos de los que estamos hablando. Pero eso será luego de este mensaje. FAO está trabajando con el gobierno de Perú en unas propuestas para mejorar sus sistemas de alerta temprana, con una perspectiva multirriesgo de inclusión, una pieza fundamental en la gestión del riesgo ante fenómenos como el Niño y también los choques climáticos. Lo prometido, amigos, el radioteatro de hoy en Tiempo de Cambios. Así es. En una pequeña comunidad agrícola de La Libertad, el fenómeno El Niño ha causado estragos, provocando lluvias torrenciales, inundaciones, huaicos y pérdidas de cosechas. 3 agricultores, Ana, Luis y Rosa, se reúnen en la casa de Ana para discutir la situación y buscar soluciones. Gracias por venir, amigos. Sé que están pasando por momentos difíciles al igual que yo. Nuestras tierras están sufriendo por este cambio climático que no nos da tregua. Así es, Ana. Yo he perdido casi toda mi producción de arroz por las inundaciones. No sé cómo voy a pagar mis deudas y mantener a mi familia. Y yo he visto cómo mis cultivos se han secado por la falta de agua. El río se ha desbordado y ha cortado el canal del riego. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo para adaptarnos a este nuevo escenario y proteger nuestro futuro. ¿Y qué podemos hacer, Ana? ¿Acaso tenemos algún poder para cambiar el clima? No podemos cambiar el clima, Luis, pero sí podemos cambiar nuestras prácticas agrícolas. Podemos usar técnicas más sostenibles y resilientes que nos permitan ahorrar agua, mejorar el suelo, diversificar los cultivos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo podemos aprender esas técnicas, Ana? Pues yo he estado investigando en Internet y he encontrado información muy útil del Sistema de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Es verdad, yo también he escuchado un podcast llamado Tiempo de Cambios, en el que hablan bien clarito sobre los programas, iniciativas e información para los agricultores como nosotros y así enfrentar los desafíos del cambio climático. Me han abierto los ojos. No podemos quedarnos paralizados por el miedo o la frustración. Entre todos podemos crear una red de apoyo y colaboración para impulsar la acción climática en nuestra zona. Amigas, amigos, ese es el espíritu que necesitamos. Tenemos que ser agentes de cambio. Juntos podemos hacer frente al fenómeno El Niño y al cambio climático. Y como los 3 agricultores de nuestro radioteatro, podemos tomar las riendas de nuestro destino y buscar alternativas para adaptarnos al cambio climático y prepararnos ante el advenimiento del fenómeno El Niño y el Niño global. Y así, con esta historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la protección del planeta y en la construcción de un futuro mejor para todos, nos despedimos en Tiempo de Cambios. El agua es vida, el agua nutre. Tiempo de Cambios es un proyecto comunicacional del Sistema de Naciones Unidas en Perú, con participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Centro de Información de las Naciones Unidas SINU. Estos podcasts también son difundidos por las plataformas de la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial El Peruano, medios oficiales del Estado.